buenos días. Ya estamos a miércoles y vamos a estar meditando otra vez en la epístola a los Efesios. Quiero agradecer los comentarios que me colocasteis el miércoles pasado cuando estuvimos contemplando el libro de Efesios como una galería. Bueno, el capítulo 1 de Efesios como una galería de la gracia de Dios. Recorrer el pasillo de la alabanza y luego el pasillo de la oración y contemplar aquellos cuadros que el escritor coloca allí, realmente abren nuestra mente a una perspectiva verdaderamente maravillosa. Y hoy quiero invitaros a recorrer un poquito más detenidamente ese pasillo de la alabanza que encontramos a partir del versículo 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y vamos a poner aquí un punto aparte interrumpiendo la lectura, porque es una sola frase. Y en el original no hay punto aparte, hay una coma, es decir, vamos a seguir leyendo porque Pablo sigue argumentando y ofreciéndonos una riqueza teológica, escritural, devocional, de dimensiones imposibles de abarcar en estos 12-15 minutos que vamos a estar compartiendo esta mañana. El pasillo de la alabanza comienza con una doxología que celebra las múltiples bendiciones de Dios en Cristo Jesús para con nosotros. Y dice Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. La palabra bendito, bendecido y bendición aparecen 3 veces en este corto párrafo. Y esta es una declaración que nos sirve como un anticipo, un resumen de todo lo que luego él va a explicar. Y él emplea 3 formas de la misma palabra en el original para dar énfasis a la grandeza de las bendiciones que el Señor nos ha dado. Así que con esta declaración, Pablo indica que Dios debe ser bendecido. Es decir, merece ser alabado por lo que ha hecho a través de la historia, culminando su obra en la persona y obra de Jesucristo. Hay un autor, un escritor, un comentario bíblico que dice: bendecir a Dios es alabarle, glorificarle en un sentimiento de adoración, de reconocimiento y de amor. Qué bonito es esta definición. Bendecir a Dios es glorificarle, alabarle en un sentimiento de adoración, de reconocimiento y de amor. Y aquí tenemos que añadir que en realidad el fin último del hombre, del ser humano, es glorificar a Dios. Hay diversos pasajes de la Biblia que esto lo afirman con toda claridad. Por ejemplo, Primera Crónicas capítulo 16, versículos 24 al 29, dice: cantad entre las gentes su gloria y en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es el Señor y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas el Señor hizo los cielos. Así que esta declaración es enfática. El Salmo 96, cantad al Señor cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, cantad al Señor, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Y puedes seguir leyendo
todo este precioso salmo, el 96, el 97, el Salmo 98, el Salmo 100, el Salmo 148, y vas a encontrar allí cómo la palabra de Dios afirma la grandeza, la dignidad, la majestad y la gloria que los seres humanos debemos dar al Dios creador, al Señor de señores, a nuestro maravilloso Dios y Salvador. Romanos capítulo 15, versículos 5 y 6 dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que estos pasajes, como muchos otros de la Biblia, exigen el cumplimiento de ese propósito. Salmo 29, Primera Corintios capítulo 10, versículo 31, Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Así que glorificar a Dios es honrarlo, reconocer sus atributos, alabarlo por sus perfecciones, es reconocer su gloria y exaltarlo por ella. De hecho, encontramos en Romanos 1, 21 lo siguiente: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y puedes seguir leyendo la declaración triste y absoluta que declara que el no reconocer la gloria de Dios, el no aceptar el que Él merece toda la gloria y aferrarse a esta verdad en la vida, es en realidad la mayor afrenta que el hombre puede hacer al Dios creador. Cuando el hombre en su corazón rechaza esta verdad, esta verdad es reemplazada en su mente por las tinieblas de la falsedad espiritual. Y esto es lo que vemos en el mundo a nuestro alrededor. Una sociedad que niega al Creador, que no quiere glorificar a Dios, que se glorifica a sí mismo, que legisla apoyando y promoviendo valores anticristianos y antibíblicos, en aras del amor, en aras del respeto, en aras de la aceptación, que en realidad a las personas y a todas las personas Dios las ama y las acepta, pero rechaza su pecado. Y nosotros los creyentes de la misma manera amamos y aceptamos a toda persona, cualquiera sea su raza, cualquiera sea su género, cualquiera sea su condición moral. Pero lo que rechazamos es el pecado y jamás vamos a poder aceptar lo que la Biblia llama pecado como algo lleno de amor, de aceptación o de todo aquello que el mundo hoy nos propone. ¿Por qué? Porque hemos conocido al Dios de la Escritura. Él ha quitado la tiniebla espiritual que ciega a una humanidad que no quiere saber nada del Dios de la Biblia. La alabanza se inspira y se desarrolla en este capítulo en una estructura trinitaria que está presente en el párrafo que se inicia en el versículo 3 y que llega al final en el versículo 14 como una exclamación de gozosa celebración. Porque dentro de este capítulo podemos ver lo siguiente. Primeramente, los creyentes son un pueblo escogido por Dios. Los versículos 3 al 6 que hemos leído esta mañana nos habla precisamente de eso. Los creyentes son un pueblo escogido por el Padre. Dios el Padre es la fuente o el origen de toda bendición espiritual. Pablo menciona en estos versículos su amor,
su amor, su gracia, su voluntad, su propósito y su plan. Dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Así que en estos primeros 3 versículos tenemos a los creyentes como un pueblo escogido por Dios el Padre. Luego del versículo 7 al 12 tenemos a los creyentes como un pueblo redimido por Cristo. Dice el verso 7, que no hemos leído esta mañana, lo leemos ahora, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros, en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según su voluntad, el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Así que este segundo párrafo nos habla de los creyentes como un pueblo redimido por Cristo. Un pueblo redimido por Cristo. El primer párrafo, un pueblo escogido por el Padre. El segundo párrafo, un pueblo redimido por Cristo. Y finalmente, los creyentes son un pueblo sellado por el Espíritu Santo. Dice el verso 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Así que, amados hermanos, cuántas cosas maravillosas tenemos aquí. El Padre nos ha bendecido, el Padre nos escogió, el Padre nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, el Padre nos otorgó su gracia gratuitamente, el Padre hizo que sobreabundara en nosotros, el Padre nos dio a conocer su voluntad de reunir todas las cosas en Cristo. El Padre hace todas las cosas según el designio de su voluntad, bendiciéndonos en Cristo y sellando nuestras vidas con la presencia del Espíritu Santo. Del pasillo de la alabanza. Y nos lleva otra vez a esa entrega, a ese deseo de levantar nuestras manos, de inclinar nuestro rostro y decir en esta mañana, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. A Él sea la gloria y el honor en tu nombre. Amén. Que el Señor os bendiga.